Los 10 peores enemigos de México. ¿Cuál es el peor de todos? Mr. Cracks ha elaborado una lista con los 10 peores enemigos de México. Este vídeo promete. Les dejo el link al canal de Mr. Cracks en la misma descripción de este vídeo y ahora vamos a reaccionarlo y yo les iré contando mi opinión sobre lo que estamos viendo. Como dice la presidenta de México, a la que yo hace un momento he llamado analfabeta e ignorante. El ejército más fuerte del mundo en ese momento invadió México. Mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Yo no lo menosprecio el fútbol mexicano, digo que es una mierda. ¡Que te quede claro, papá! ¡Que venir a jugar aquí a San Pedro no Sula se respeta! Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los 10 mayores enemigos de México. Hace unos días hicimos un video en el cual veíamos a los 10 amigos, los 10 compadres, los 10 países que más amaban a México, aquellos que tienen una buena relación con el país. Y es que por todos es bien conocido que México es como el capibara del mundo, es decir, un país que trata de llevar la fiesta tranquila con todo el mundo, que trata de no meterse en la política externa, que trata de darle o echarle la mano cuando algún país necesita algo. Y es por eso que se le ha conocido a México con este título. Sin embargo, ¿será acaso que existen países los cuales sí tengan problemas con México? Y es que resulta ser que sí. De hecho, existen países los cuales tenemos cierta historia con ellos, es decir, países en los cuales a lo largo de la historia hemos tenido conflictos. Por otro lado, tenemos países con los cuales ha habido ciertas rencillas, ciertos problemas derivados del tema político, mientras que otros incluso ha sido por simple y sencillamente temas deportivos, culturales, etc. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver en este video a 10 países los cuales son considerados como los enemigos de México. Sin embargo, antes de comenzar, tú déjame saber en la parte de los comentarios 3 países los cuales tú consideras que son como enemigos de México, es decir, países con los cuales México ha tenido más problemas a lo largo de su historia, países con los cuales incluso en la historia reciente del país hemos tenido más rencillas, más problemas. Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios, así que listos, comenzamos. Número 1, España. Si hay algo que jamás entenderé de muchos países de Hispanoamérica y sobre todo de los indigenistas o de los gente de izquierda, seguidores de Morena, chairos y tal, es que critican a España de una conquista o de una invasión, como dicen ellos, pero luego resulta que todos esos que critican, ninguno es indígena y a los indígenas los tienen desplazados de la sociedad. Empezamos fuerte, amigos. Este hombre que está hablando no me gusta nada como lo hace. Me salía por TikTok, me llamaba mucho la atención, pero se me encendía algo. Empecé a poner que no recomendar. Yo estuve por el centro de Ciudad de México y alrededores y no vi ningún desplazamiento. Que a toda la gente mezclada, tal cual. Este tipo siempre está con el tema de la hispanidad, como que México es territorio de España, o como lo fue. Ahora los mexicanos tienen que decir ciertas cosas. Habla con mucha superioridad. De hecho, todos sabemos la historia. De 1521 a 1821, 300 años, España está dominando a los territorios hoy conocidos como México. Hacen muchísimas cosas. Todo eso está en el colectivo actual de México, en el cual se hicieron atropellos contra las comunidades indígenas, se exterminó casi por completo a los mexicas, se derrumbó. Algo que en España no te cuentan. En España te dicen que, para resumir, llegamos los españoles con espejitos que llamaron la atención y nos lo cambiaron por oro. Y luego les enseñamos una civilización nueva como dos amigos desde el principio. Básicamente te dicen eso. Cuando España era prácticamente dueño de medio mundo. Como si llegara ahí, lo hubieran hecho, no sé, dando palmaditas en la espalda. ¿O qué? ¿No? Haciendo lo que se hace en las guerras. El Imperio Español se consiguió. ¿Cómo se consiguió? Con daño. Tumbaron muchísimos templos, se trató de acabar con la cultura que teníamos aquí en Mesoamérica, entre muchas otras cosas. Sin embargo, cabe mencionar que después de todo eso, nace un nuevo país llamado México, y esto le cuesta cerca de 10-11 años de independencia a México, de luchas en los cuales pierden la vida personas de los dos bandos, tanto de México como de España. Sin embargo, después de 1821, cuando creeríamos que todo esto ya se había superado, pues nuevamente en el año de 1829, España nuevamente mandaría personas para tratar de nuevamente recuperar los territorios de México. Posteriormente México les gana, incluso ahí participa Santa Anna, pierde una de sus piernas en una de estas batallas. Sin embargo, cabe mencionar que después de eso las relaciones se fueron enfriando, todo se fue calmando y en ese aspecto España entendió que prácticamente ya no podía volver a ver a México como una colonia más. A pesar de que México era un país independiente, España seguía viendo a México como su patio trasero, por así decirlo, un país en el cual podía mandar a sus empresas, podía mandar a sus personas, podía hacer negocios bastante jugosos con México, podía seguir colonizando, podía seguir saqueando a México. Donde hay aldeas súper antiguas, incluso algunas no hablan español, sino que hablan como un idioma antiguo de México. Si de hecho no me creen, basta con que vean el tema del cine de oro mexicano, la música que se consumía en México hasta antes de 1980 más o menos, y se darán cuenta que aún hay gran parte de influencia española. Muchos cantantes españoles se venían a México, aquí se hacían famosos, aquí cantaban, la música de España se consumía grandemente. Muchos cantantes españoles se han hecho famosos allí. Y muchos cantantes españoles, ya famosos en España, al ir a México, se hicieron famosos
en todos los países que hablan español de América. Y con los youtubers también pasa. El pop español, el rock español se consumía mucho en México. En el tema de la televisión pasaba exactamente lo mismo, pero va cambiando poco a poco, de tal forma que México se va fortaleciendo como un país independiente y de esta forma va haciendo que cada vez se consuma más el contenido mexicano, los cantantes mexicanos, actores mexicanos, doblaje mexicano, muchas cosas Cuando yo era niño, mis padres consumían mucho cine mexicano. Había mucho cine mexicano. Yo lo recuerdo muy bien. mexicanas, empresas mexicanas y poco a poco España se va desplazando, se va sacando del país. Esto obviamente llega a su punto crítico con el presidente AMLO cuando justamente dice que la corona de España tendría que dar unas disculpas a las comunidades indígenas por todos los atropellos que se hicieron en el tiempo de la colonización, y en ese punto se rompió un poco las relaciones. En ese aspecto la corona dijo tajantemente que ellos no se iban a disculpar, que no tenían por qué disculparse, puesto que eso ya había pasado hace mucho tiempo y no reflejaba lo que tenía actualmente la relación entre México y España. Yo aquí voy a decir algo. Lo que diga el rey, a mí me da igual. Yo no lo he votado y se supone que estamos en democracia. Para mí es innecesario. No, que ya se vota hace tiempo. ¿Tengo que tragar yo, que tengo casi 42 años, una cosa que no he votado? Porque lo votaron hace mucho tiempo. Pero si la mayoría de los que votaron son ya muy mayores o ya se han ido de este mundo. Más tarde, el mismo presidente Obrador dice que muchas empresas de España se están aprovechando de México. Empresas como Repsol, Iberdrola, OHL eran empresas que tenían muchísimos trabajos aquí en México. No vayamos lejos, el banco BBVA es propiamente de España y es uno de los bancos más grandes de todo México. En ese punto podemos entender que era cierto lo que decía el expresidente. Muchas empresas no querían salirse de México porque aquí tenían una generación de riqueza incluso mayor que la que tenían en España. Me acuerdo de ver vídeos sobre esto, reaccionó alguno en mi canal. Sé lo de Repsol, por ejemplo, que es una empresa que ha nombrado Mr. Cracks, que recibieron varias multas por incumplimientos en los contratos, multas de distintos tipos. La velada no la traigo a México en la puta vida. No traigo la velada aquí, vamos, ni aunque me paguen el... Sin embargo, La velada no la traigo a México en la puta vida, también te digo. No traigo la velada aquí, vamos, ni aunque me paguen el... Suena mal como lo dice, ¿eh? A ver, en este vídeo, ahí estaba en Monterrey, con el tema de la Kings League, de la liga esta que hay, que los entrenadores son youtubers. Y hay gente que dice que lo dijo de broma, estaba en Monterrey, estaba en México. Y hay gente y prensa que dice que lo dice en caliente, porque en ese momento había poca gente en el estadio. Sin embargo, lo cierto es que también existe un sector de la población, por otro lado, que se siguen creyendo las personas de 1521. Aún no les entra en el chip, aún no logran comprender que esa época ya pasó. Y en ese aspecto, lo cierto es que hay personas que se hacen llamar hispanistas. Eso lo podemos ver incluso en el partido de Vox de España, Muy bien dicho, Mr. Cracks. el cual ha dicho cosas que están muy sacadas de tono. En alguna ocasión insultaron a la presidenta de México, le dijeron que era una analfabeta. Como dice la presidenta de México, a la que ya hace un momento he llamado analfabeta e ignorante, porque una de dos, pues analfabeta e ignorante, o nos está tomando el pelo a todos y lo quería romper las relaciones con España. Es ese discurso de odio el que utiliza ese partido. Es su manera de hacer marketing, provocar. De esta forma podemos entender que el lado malo y el por el cual se toma a España como un enemigo en este aspecto es prácticamente por esas personas que siguen creyendo en el tema de la hispanidad y que tenemos que unirnos. Latinoamérica y España se tienen que unir para ser grandes otra vez. Eso no va a pasar nunca jamás y es por ese motivo, razón o circunstancia que España aparece en este lugar. Sin embargo, hasta Por suerte no hay mucha gente que piensa así. Bueno, hay mucha gente porque somos más de 40 millones en España, pero el porcentaje, por suerte, es muy bajo. A la mayoría ni se acuerda, sinceramente. Le preguntas y... me acuerdo algo en el colegio... Y ya está, no pasa nada. Ahora, hay gente muy metida en que son superiores por ser españoles y los demás son de segunda. Van a México, van a Perú, van a Chile... Y piensan que son ciudadanos de segunda. Y los que vienen aquí a España, igual, se creen superiores por ser españoles. Ese porcentaje bajo que digo. Y es una lástima, porque a mí me gustaría que hubiera más cercanía entre mexicanos y españoles. Y yo creo que hay mucho la conexión entre lo que son las personas, porque yo lo he vivido. este punto ustedes dejen saber en la parte de los comentarios qué opinan. ¿España es uno de los más grandes amigos de México o es uno de los enemigos de esas piedritas que tenemos en el zapato? Vamos con el siguiente punto. Pues yo creo que para la mayoría de la gente, entre personas, somos aliados, de alguna manera. Pero hay un sector pequeño que le tiene mucho desprecio a México. Y en tema político... también hay confrontaciones, pero las personas, la gente, por favor, póngamelo en comentarios también, ¿qué opinan? Creo que hay una gran hermandad, Es que cuando conoces a los mexicanos como son, te agradan. Eso te lo puede decir cualquier español
que los haya conocido, que los tenga como amigos, que haya viajado, haya tenido contacto con ellos. Eso es lo que hablo yo con toda la gente que ha ido a México, que ha tenido una pareja de México, que tiene amigos mexicanos. Ya entre mi grupo de amigos más cerrado, un amigo que tuvo una novia mexicana y fue allí muchas veces, conoció a mucha gente de allí y dice lo mismo. Un matrimonio amigo, que uno de sus mejores amigos es mexicano y que conocen a su madre y que cuando van los tratan súper bien, con la familia de él. No falla. Estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos literalmente robó la mitad de México. De Estados Unidos. Estados Unidos literalmente robó la mitad de México. En su obsesión por expandir su territorio hacia el oeste en el siglo XX, se encontró cara a cara con un país recién independizado. De hecho, rápidamente les resumo todo esto. Todo inicia precisamente en el año de 1846 al 48 con la guerra México-estadounidense. Una vez de que Texas dice, ¿sabes qué? Que yo ya no quiero pertenecer a México, porque muchos colonos de Estados Unidos se habían asentado en Texas y ahora se querían separar. Y en ese aspecto, Texas se separa, posteriormente de Estados Unidos lo absorbe, lo anexa. México dice que no está de acuerdo, le declara la guerra a Estados Unidos a México y termina por quitarle más de 2.1 millones de kilómetros cuadrados, es decir, alrededor del 55% del territorio mexicano, algo que sigue siendo una cicatriz no solamente en las generaciones de antes, sino incluso en las generaciones actuales. De esta forma podemos entender que después de este tema de la guerra México-estadounidense, pues hubo mucho recelo. De hecho, los mexicanos hasta hace algunas décadas estaban muy enemistados con el pueblo de Estados Unidos y era lo mismo por parte de Estados Unidos. Eso se puede ver en algunas películas del viejo oeste, donde a los mexicanos no se les quería en Estados Unidos, pero tampoco se les quería a los güeros de este lado, se les trataba muy mal. Entonces era una rivalidad bastante fuerte. Sin embargo, cabe mencionar que Estados Unidos ha sido ese némesis que no ha podido vencer México, es decir, México se ha enfrentado a grandes potencias, al Imperio Español, al Imperio Francés, a muchos otros países, pero al único que no le ha logrado ganar es precisamente los Estados Unidos, y eso sigue siendo una herida en el orgullo mexicano. Y es que cabe mencionar que no sería la única vez de que atacarían a México, puesto que en el año de 1914 nuevamente Estados Unidos vendría, tomaría el puerto de Veracruz, pondría ahí su bandera, y posteriormente en el año de 1916, en plena Revolución Mexicana, pues nuevamente tropas de Estados Unidos cruzarían la frontera y estarían buscando a Pancho Villa. De hecho, muchas personas indican que el tema de la revolución fue impulsada prácticamente por los Estados Unidos, una vez de que Porfirio Díaz pues no quería comprarle ni armamento a Estados Unidos, prefería tener más relaciones con Europa. Estados Unidos dice, pues eso no me conviene, impulsa a Madero, lo financia, y de esa forma se dice que comienza la Revolución Mexicana para precisamente sacar a Porfirio Díaz del poder. Y una vez de que termina la Revolución Mexicana, pues prácticamente México y Estados Unidos comienzan una relación más de amistad. Esto se hace más fuerte en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después de todo esto, las heridas siguen abiertas y todavía se han abierto más últimamente con el tema de la migración, el tema de cómo en Estados Unidos algunas personas están en contra de los mexicanos, de la migración, muchos están en contra de la cultura mexicana, de que no se hable español en Estados Unidos. Sí, he visto muchos vídeos sobre eso y la verdad es que me da mucha rabia que estés en Estados Unidos hablando en español y alguien sin conocerte de nada, de malas formas, te diga que no hablas español. ¿Tú quién eres para decirme a mí cuándo tengo que hablar en mi idioma con alguien que me entiende? Nadie, un pringao, un payaso, un prepotente, un alma perdida, un desalmado, que se creen superiores, un país con una seguridad social tan nefasta, que tienes un trabajo bueno como ser profesor de universidad y que te tengas que hipotecar la vida si tienes una enfermedad grave. Primer mundo, señores. E incluso algunos de los discursos que se han hecho por parte del gobierno en el cual dicen que vaya, México no manda a lo mejor, sino que manda a lo peor que se tiene en México, etcétera. Todo eso ha hecho que la relación con Estados Unidos, pues a pesar de que sí somos aliados económicos, sí sea una relación bastante tensa. Y luego Donald Trump con sus tonterías de papanata, siendo un papanata diciendo las barbaridades que dice. Pero luego ven que los necesitas, con el TMEC. Ven que las empresas de allí necesitan fabricar en México para poder prosperar. Al PLT le fastidió no poder meterles caña con los aranceles. Razón, motivo, circunstancia por el cual Estados Unidos sería considerado también como uno de los mayores enemigos de México. Sin embargo, ustedes díganme en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto. Hay que cerrar las fronteras, dejar que la gente entre al país. Queremos que la gente vuelva a entrar. Hay que dejar de que regresen, pero que regresen legalmente. Vamos a ver los países que quedan. Pero es que Estados Unidos ya me parece fuerte todo lo que ha hecho en contra de México. 3. Francia. Si hay un país que al igual que España, que al igual que Estados Unidos, se sentían superiores a México y quisieron doblegarlo, ese fue precisamente Francia. No en una ocasión, sino en 2 ocasiones en las cuales intentó apoderarse del territorio de México. Este 5 de mayo, los franceses van a respetar el águila mexicana
y van a mirar esta bandera hacia arriba. Y es que para eso debes de saber que la primera ocasión fue en el año de 1838 a 1839 en la conocida como la Guerra de los Pasteles. Rápidamente les digo que en ese entonces había disturbios en la capital del país. Les toca que por ahí rompen los vidrios de una pastelería francesa. Esta persona de Francia dice, ay, es que ahora me tienen que pagar porque me rompieron todo, quebraron todo, me deben tanto. México dice, pues no te vamos a pagar nada. Va, se queja con el gobierno de Francia y en ese punto el rey de Francia dice, ¿sabes qué? Que pues vamos a mandarle unos buques para bombardear a estos cuates que no le quieren pagar unos pasteles. Derivado de esto, sí manda unos buques, se hace la guerra y posteriormente México es obligado a pagar una indemnización por gastos de todo esto que había pasado. La Guerra de los Pasteles, que tuvo lugar entre 1838 y 1839, fue un conflicto bélico entre México y Francia. Te necesito. Sí, sí. Fuera Publi. Aquí, estás viendo esto. Si eres una persona comprometida Fuera y con Publi. ganas de aprender Mentira. nuevas... La raíz del enfrentamiento se encuentra en una serie de disputas comerciales y diplomáticas. Sin embargo, no pasaría mucho, pues en el año de 1862 nuevamente Francia tenía sus ojos puestos en América, ahora quería ser un imperio, pero satélite, ya no en Europa. Y es ahí cuando en el año de 1867 el emperador Napoleón III enviaría nuevamente unas tropas a México para tomar la capital, para llegar y conquistar el país y de esa forma instaurar un gobierno títere de parte de Maximiliano de Habsburgo. Y en ese punto comienzan a avanzar, llegan a Veracruz, comienzan a avanzar, llegan a Puebla y es ahí donde se da la famosa batalla del 5 de mayo, donde los mexicanos, a pesar de que evidentemente no tenían la misma capacidad militar que los franceses, cabe mencionar que en ese entonces el ejército más poderoso del mundo era el de Francia, pero en ese entonces México la ganó, le ganó al país más poderoso del mundo, aunque cabe mencionar que solamente le ganó una batalla porque posteriormente la guerra la ganan los franceses, llegan, instauran un imperio por parte de Maximiliano y se dice que una vez de que Estados Unidos termina con su guerra civil, presiona ahora a Francia y le dice que abandone los territorios de México, y es por eso justamente cuando se dice que logran vencer a los ejércitos realistas de Francia y capturan a Maximiliano de Habsburgo. En ese punto él dice que lo perdonen, que le perdonen la vida, mandan cartas por parte de Austria, de Francia y dicen que le perdonen la vida, pero Benito Juárez les da una lección, acaba con la vida del emperador, y esto para mandar un mensaje, como si esto fuera la mafia, mandar un mensaje claro en el cual dijeran que México no se iba a doblegar ante ninguna potencia extranjera. El ejército más fuerte del mundo en ese momento invadió México, desestabilizado y aún recuperándose de la invasión estadounidense, con planes de imponer un emperador europeo y tener más poder en el continente. Mientras que entendemos que también Francia en su momento pues se sentía superior a México, de tal forma que dijo, pues este paisito ahorita agarro, me lo llevo, me lo quedo y pues ahí pongo mis bases militares. Sin embargo, no lo lograron, pero a pesar de eso se logró hacer una mezcla entre franceses y mexicanos. De hecho, se estima que en ese entonces se quedaron a vivir aquí en México unos 50,000 franceses, todo esto contando a soldados, comerciantes o migrantes, los cuales se establecieron en varias ciudades de México, lo cual después de la mezcla local se estima en 1 millón de descendientes franceses en México, esto con apellidos como por ejemplo Betancourt, Derbez, Martin, Mayer, Michel, Meyer o Monroy. Y aunque a día de hoy ya se han olvidado esos episodios y por decirlo así ya no existe un desprecio por los franceses en México, lo cierto es que sí fueron uno de los más grandes rivales de México en sus inicios como un país independiente. Hola, te invito a que hablemos de San Rafael, el pueblo francés en el corazón de Veracruz, México. Al inicio del siglo XIX, varias familias francesas que se dedicaban a la agricultura huyeron a México en búsqueda de mejores condiciones de vida. Número 4. Conocía los datos muy por encima de otros vídeos a los que he reaccionado sobre este tema. Claro, quizás a día de hoy no haya una rivalidad entre Francia y México, al menos no una destacada, pero a nivel histórico, sí. Francia y España tienen rifirrafes, todavía a día de hoy. Hay gente francesa estupenda, pero no todos. Hay un sector bastante importante francés que se creen superiores a los españoles. Al fin y al cabo, los españoles en la guerra civil, en la posguerra, fuimos a Francia a buscarnos la vida y muchos franceses nos ven como ratas, aún a día de hoy. Y yo eso lo he sentido. Lo sentí con una youtuber francesa. Tuve un rifirrafe con ella. Bueno, ella conmigo. Yo fui de buenas maneras, ella de malas. Desde el principio hasta el final, yo fui respetuoso, pero sé por dónde va. Como soy español, soy una rata. Y ya está. Tengo que decir que yo he estado 2 veces en Francia y bien. No he notado nada raro, aunque sí he tenido amigos que han vivido allí y han tenido algunos rifirrafes con algunos franceses, con otros no, con otros estupendamente, y yo igual, con otros franceses estupendamente. De hecho, mi manager de YouTube es francés y yo con él me llevo estupendamente, aparte de verdad, de los que ha tenido, con el que mejor me llevo con diferencia.
Número 4. Guatemala. México estuvo a punto de bombardear a Guatemala. Todo se trató de una misión encubierta por parte del alto mando mexicano y las Fuerzas Armadas, las cuales planeaban un bombardeo estratégico al hangar de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Sí ha habido ciertos momentos en la historia en los cuales se ha puesto ríspida la relación. El primer ejemplo es justamente cuando se forma el primer imperio mexicano. Se le invita a Guatemala para que pertenezca al imperio, deciden unirse y justamente hay un episodio en el cual El Salvador no quería pertenecer a la unión y pues Guatemala apoya a México y Guatemala va y le hace la guerra a El Salvador. No va con tropas mexicanas, sino que Guatemala dice, no te preocupes, yo te ayudo. Va, intenta doblegar a los salvadoreños, sin embargo los salvadoreños le ganan a los guatemaltecos y es ahí cuando después ya entran las fuerzas o las tropas mexicanas, doblegan a El Salvador y lo anexan al país. Sin embargo, cuando se disuelve el primer imperio mexicano, Guatemala se separa y posteriormente pasa algo interesante con Chiapas, es decir, en ese entonces Chiapas pertenecía no a Guatemala, sino a la Unión Centroamericana, es decir, a veces se dice que Chiapas era de Guatemala, pero lo cierto es que no, realmente en ese entonces había una unión de territorios que estaban en Centroamérica que se llamaban la Unión Centroamericana, quien los lideraba en gran parte de esto era Guatemala, y en ese dimes y diretes en los cuales Chiapas dice, pues es que yo históricamente pertenezco a Centroamérica, México, una vez de que había perdido los territorios con Estados Unidos, hace prácticamente algo similar a lo que hicieron en Texas, es decir, pone un plebiscito en el cual dice, bueno, pues vamos a hacer una votación para que los chapanecos digan si quieren ser mexicanos o si quieren ser guatemaltecos. Se hace la votación, ganan los votos de México y prácticamente México comienza a anexar Chiapas. Esto obviamente no fue bien visto por el gobierno de Guatemala. El 14 de septiembre de 1824, Chiapas abrazó una patria nueva. Un destino diferente pero desconocido. Y es que esto no sería lo único que pasaría entre estos dos países, puesto que posteriormente tendríamos una relativa paz entre estos dos países, pero esto sería solamente hasta el año de 1858. Y es que se dice que hay pescadores mexicanos que están en aguas de Guatemala, es decir, en vez de estar pescando en Chiapas, en vez de estar pescando en Guerrero, pues se iban hasta Guatemala y allá estaban pescando. El gobierno de Guatemala le llama la atención al gobierno de México, le dice, oye, hay pescadores tuyos aquí en mis costas, en Champerico, etcétera, y están pescando, se están llevando esto, también están talando árboles en tal lugar que es de mi territorio, pues pon orden. México prácticamente no le hace caso y esto hace que la relación se ponga más tensa. En 1958 Guatemala casi desaparece de la tierra. Sí, me mamé. Y esto fue porque Guatemala vio un barco pesquero mexicano y dijo, porque puedo y quiero. Oye, ¿sabías que si tienes entre 35 y 54 años Publi. y vives en España, puedes optar a un seguro de salud privado por solo 50 céntimos al día? Y es que tras las advertencias no atendidas, el 30 de diciembre del año 1958, el presidente guatemalteco Miguel Ydígoras ordenó la Operación Drake, en la cual aviones Mustang de su fuerza aérea ametrallaron varios barcos camaroneros mexicanos cerca de la costa de Champerico en costas guatemaltecas, donde al menos un capitán mexicano murió y varios pescadores resultaron heridos en el ataque. Guatemala de esta forma capturó a los pescadores restantes y detuvo a sus tripulantes, acusándolos de piratas. Una vez de que México se entera de esto se hace súper viral en los noticieros de México. Toda la gente está indignada porque dice cómo es posible que hayan acabado con la vida de nuestros pesqueros, aunque estuvieran por allá, lo que sea, no ameritaba tanta fuerza, mientras que el presidente de Guatemala estaba firme en lo que estaba diciendo y él estaba diciendo, no, es que tú no lo arreglaste y tal, mientras que el presidente Adolfo López Mateos intenta tranquilizar las cosas porque en ese entonces se iba a llevar la reunión de la OEA aquí en México. Cuando termina esto, el presidente empieza a tomar cartas en el asunto y es ahí cuando se pone más tensa la cosa. De hecho, esto llega al grado de que en un punto los guatemaltecos queman parte del puente que unía a estos dos países y en respuesta algunos civiles mexicanos pues cruzan la frontera, atacan el pueblo de Santa Ana en las fronteras con Guatemala. Esto va escalando a tal grado de que llega un punto en el que México manda su ejército a la frontera sur de México y Guatemala manda sus tropas también al norte de su país, a tal grado de que estuvieran ya prácticamente listos para el conflicto. En ese entonces Guatemala se alía con El Salvador, con Honduras, con Nicaragua, los cuales le dicen, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar contra México, pero lo que no contaban es que México también había tomado en cuenta a algunos aliados que eran nada más y nada menos Estados Unidos, la URSS de ese entonces y Cuba. Sin embargo, misteriosamente todo pasa y se echan para atrás. Venezuela y Chile en ese entonces interceden y de esta forma pues se van apaciguando los ánimos. Todo va terminando cerca de septiembre de 1959. Sin embargo, a partir de ese momento pues prácticamente Guatemala y México han tenido una relación bastante cordial, fraternal entre ambos países, al grado de que
actualmente incluso pues el Tren Maya se está buscando de que llegue a Guatemala. Sin embargo, hasta este punto tú déjame saber en la parte de los comentarios si te ha tocado saber un tema sobre si has estado en Guatemala, cómo has visto la relación. Si ustedes son de Guatemala, cuéntenos en la parte de los comentarios cómo ven al pueblo de México, si realmente hay una rivalidad o solamente fue algo pasajero en la historia antigua. Buah, no conocí esta historia. Yo creo que fue Yo creo que las medidas fueron desproporcionadas. Directamente disparar y acabar con la gente así me parece exagerado. Y eso hizo que luego México tomara medidas, la gente se enfadara y lo que podía haber acabado con simplemente Guatemala llamando la atención a los mexicanos, esto casi acaba en una guerra. Faltó muy poco. Bueno, en una guerra y de las grandes, porque con los aliados agüita. Aparte que por pescar, porque pensándolo bien, aquí por ejemplo vienen muchos franceses a España. Muchos se quedan por el norte, que está más cerca. Vienen aquí, consumen, compran aquí más económico para llevárselo. Y de tantos franceses que vienen, de turismo, alguno pescará. Digo yo, que vamos a ir ahí a decirle, no pesques en nuestras tierras. No sé, es que si me dijeras que va, no sé, el Titanic y se pone en medio y empieza a pescarlo. No sé, si me dices que va una empresa con 5 Titanics y se ponen a pescar, pues vale. Pero pescadores con su barquita que van a pescar, ¿pero de qué? Piratas les decían. Pero ¿cómo comparas a un pescador en su barquita por pasarse unos metros de su país con un pirata? Nueva película. Los piratas mexicanos asaltan Guatemala pescando. Digamos. Guatemala ya estaba harto de que en México no hacía nada para controlar la tala de árboles y sobre todo la pesca ilegal en aguas guatemaltecas. Así que lanzaron la Operación Drake, donde atacaron un grupo de pescadores mexicanos. Número 5, Venezuela. Este es un tema interesante porque de hecho ya ni me acordaba que había pasado esto. Resulta ser que, vaya, Venezuela y México tienen una relación cordial en los últimos años. De hecho, actualmente podríamos decir que Nicolás Maduro, pues prácticamente es amigo de la presidenta de México, del expresidente Obrador. Sin embargo, cabe mencionar que eso no siempre fue así y para esto vamos a regresar al año 2000, cuando justamente el presidente en turno era el presidente Fox. En ese entonces, pues para que te des una idea, el presidente Fox era de derecha, mientras que por otro lado teníamos a Hugo Chávez, un referente de la izquierda en Latinoamérica. Se dice que en ese punto, pues obviamente como no compaginaban, no tenían la misma visión del mundo, comenzaron a hacerse de palabras y esto fue escalando cada vez más. Desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí. De hecho, para que te des una idea, en el año de 2005, Vicente Fox aprobó la propuesta estadounidense de crear un área libre de comercio de las Américas, mientras que Hugo Chávez lideró la oposición a este mecanismo. De esta forma comenzó a dar encendidos discursos, en los cuales se podía ver el choque ideológico, lo cual derivó en intercambios de declaraciones muy fuertes. Chávez, por ejemplo, calificó a Fox de entreguista y célebremente lo llamó como cachorro del imperio, por supuestamente servir a los intereses de Washington. En palabras de Chávez dijo, y cito textualmente, da tristeza el entreguismo de Fox. El presidente del pueblo mexicano es un cachorro del imperio norteamericano. Fox por su parte reprochó a Chávez por su populismo y le exigió respeto, afirmando no voy a permitir los insultos. La disputa escaló a tal punto de que a finales del año 2005 las relaciones diplomáticas se rompieron. México retiró su embajador en Caracas y exigió una disculpa de Venezuela que nunca llegó. Caracas a su vez también llamó a consultas a su embajador y fue la primera vez en toda la historia reciente que México rompía relaciones con un país de Latinoamérica, esto por un altercado verbal. Sin embargo, estos dimes y diretes continuaron. Por ejemplo, tras la ruptura, Chávez sarcásticamente dijo, el pueblo mexicano no tiene la culpa de tener un presidente lacayo. Esto obviamente refiriéndose a Fox. Estas palabras difundidas profundamente en medios mexicanos, obviamente cayeron muy mal y confirmaron la enemistad. De esta forma, el gobierno de Fox incluso llegó a advertir que no le temblaría la mano. Todo esto para tomar más medidas si continuaban las agresiones verbales. Sin embargo, aunque no se especificó qué tipo de medidas se tomarían, eso no fue necesario, pues la relación quedó en un punto muerto hasta el fin de ambos mandatos. Presidente Fox, a quien Hugo Chávez llamó cachorro del imperio y le advirtió: yo soy como el espíritu que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y el vino al que me menea. No se meta conmigo, caballero. De hecho, eso no se acabaría con Fox, pues posteriormente en el año de 2018 también atacarían al presidente de México de ese entonces, que era Peña Nieto, diciéndole que era el presidente de un país arrodillado ante el imperialismo. Sin embargo, todo esto continuó medianamente bien. Sin embargo, llegaría un punto en el cual los dos países se alinearían, es decir, en Venezuela estaba la izquierda, mientras que llegaría AMLO con la izquierda también, con lo cual prácticamente se limaron las asperezas, se reactivó toda la relación bilateral
internacional. México no se metió con Venezuela, Venezuela comenzó a respetar más a México y actualmente podemos ver que la relación entre Venezuela y México es una relación bastante fraternal. Cabe mencionar que esto nunca fue un tema entre el pueblo venezolano y el pueblo mexicano, sino simple y sencillamente entre los distintos países. Esto por simple y sencillamente tener diferentes partidos, diferentes ideologías partidistas. Número 6. Vamos, que habían conflictos políticos, pero no solo con esto. Hugo Chávez metía mucha tralla, Y va a lo personal, lo que es su línea, vaya. Meterse con un presidente, decirle esto y lo otro, que si diablo, que si es un perro faldero, o algo así ha dicho, cosas así. Número 6, Bolivia. Seguramente tal vez no te acuerdas de esto o tal vez sí, porque fue apenas en el año de 2019. Y es que cabe mencionar que la relación entre Bolivia y México siempre ha sido muy buena, de una relación de cordial, de respeto, etc. Sin embargo, cabe mencionar que todo esto cambiaría en 2019, puesto que en ese entonces el presidente que se encontraba en turno era Evo Morales, y se dice en ese entonces que se le estaba acusando de temas de corrupción, etc. Es por eso que se hace una especie de golpe de estado, con lo cual el gobierno de México, fiel a lo que siempre ha tenido de apoyar y de dar asilo y todo eso, pues prácticamente envía un avión de la Armada de México, va por Evo Morales y lo trae, lo extradita, lo trae para México sano y salvo, también le da asilo. Y lo que había pasado es que habían tomado la decisión de que yo encabezara la misión de ir por Evo, porque se le había otorgado el asilo, y el señor presidente Andrés Manuel López Obrador había asignado un avión para ir a rescatar. Ellos llegan, se resguardan en la embajada de México, obviamente Bolivia cerca toda la embajada, están pendientes de que salgan, y en ese punto México dice que no puede ser posible que el gobierno, las Fuerzas Armadas de Bolivia, estén cercando la embajada de México porque transgrede los tratados de Viena, etcétera. En eso comienza a escalar el conflicto. Vamos, lo que hizo Ecuador. Bueno, Ecuador lo hizo peor todavía. A pesar de que había un cerco, se dice que pasó algo interesante, pues llegaron algunos diplomáticos de España, curiosamente a la embajada mexicana, y en ese punto los detienen porque se dice que lo que estaban buscando era prácticamente extraer a algunos políticos de Bolivia, utilizar a políticos españoles para sacar a algunos políticos de Bolivia. Obviamente esto se tensa más, México recurre a los organismos internacionales, impone demandas, mientras que después de todo esto, pues España, México, Bolivia llegan a acuerdos en los cuales logran que algunos diplomáticos, algunos políticos de Bolivia sean expulsados, sean sacados, extraditados a otros países. Minutos más tarde, otro grupo de soldados bolivianos fuertemente armados intentaron ingresar a la aeronave para sacar a Morales y sus acompañantes. El piloto les impidió el paso. Uno de los militares bolivianos apuntó al avión con un lanzacohetes tipo RPG. Tras minutos de mucha tensión, los militares bolivianos accedieron a dejar ir el avión con una condición. Y después de esto, cuando esto estaba todavía en su punto alto, pues pasan las elecciones, nuevas elecciones para Bolivia, lo cual se tranquiliza porque llega el mismo partido en el cual estaba Evo Morales, lo cual hace que prácticamente el problema se resuelva, se acaban los conflictos, México le quita la demanda o le levanta la demanda que tenía ante la Corte Internacional de Justicia a Bolivia, y de esta forma pues prácticamente comienzan otra vez todo como amigos y todo se va normalizando, puesto que llega el gobierno de Luis Arce, que también era de la izquierda, al igual que Andrés Manuel López Obrador en ese entonces, y pues de esa forma se soluciona todo. Sin embargo, cabe mencionar que en el aspecto de los pueblos de Bolivia con México nunca ha habido temas en los cuales esté uno contra el otro, sino que siempre ha habido una relación cordial, así que de esa forma podríamos decir que esto solamente es un tema de enemigos en cuanto a la política. Vale, pero que llegaron a disparar al helicóptero, que yo no sé, a veces no sé cómo nos hicieron las guerras, porque madre mía. Creo que el señor López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia, porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía. Número 7, Perú. A ver, mis hermanos, yo creo que este es uno de los países que se ha puesto más de moda en el argot mexicano en últimos años, porque cabe mencionar que esto ha escalado. Es decir, una vez de que algunas personas de Perú comienzan a atacar a México diciendo que ustedes son unos altamuros o que su gastronomía solamente son tacos, que la gastronomía del Perú es la mejor del mundo, que Machu Picchu es mejor que Chichén Itzá, que los incas eran mejores que los aztecas. Y México, hermano, México no tiene nada comparado con Perú, no sé disculpar, ¿no? Pero bueno, yo no soy mexicano. Ya, pero tu pirámide, hermano, no tiene nada que ver. Eso estaba todavía medianamente controlado. Sin embargo, todo cambia en el año de 2022 y 2023, cuando todos sabemos que el presidente AMLO en ese entonces pues estaba apoyando a Pedro Castillo. En ese entonces pasa casi exactamente lo mismo que en Bolivia. Se dice que Pedro Castillo es acusado de corrupción, etcétera. Intentan hacer un golpe de estado, que de hecho se termina por hacer con Dina Boluarte, y en ese punto lo que se hace es que México nuevamente le da asilo a Pedro Castillo,
punto, pues Dina Boluarte se enoja con el presidente, le dice que el señor me tiene que tomar en cuenta, yo soy la nueva presidenta, que entreguen, porque ustedes están de injerencistas, están apoyando a alguien que hizo cosas contra el Estado, que se robó esto, que se robó el otro. AMLO llega a decirle que es una presidenta espuria, es decir, alguien que no es legítimo. He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos, y de esta manera las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, en donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación. Esto, para no hacer más largo el cuento, va evolucionando. Terminan por poner como persona non grata a Andrés Manuel López Obrador, también al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que estaba aliado con México. Posteriormente se van congelando un poco las relaciones diplomáticas, e incluso esto va llegando a apenas unos días en los cuales se nos dio la noticia en la cual Perú nuevamente vota para poner a la presidenta Sheinbaum como persona non grata en Perú. Pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Y eso fue solamente en el tema político, pero eso reavivó un sentimiento en contra de Perú por parte de México, y esto solamente se ha ido haciendo más grande con todas las redes sociales, a tal grado que actualmente si hay uno de los países en todo el mundo con los cuales México abiertamente, su población, tiene problemas o tiene cierto resentimiento con otro pueblo del mundo, es precisamente con el pueblo peruano. Todo esto a pesar de que tenemos grandes similitudes, pero a pesar de todo eso, pues últimamente se ha dado mucho este tema de México contra Perú, y habrá que ver en qué desemboca. Estos son todos los peruanos que se sienten mejor por ganarle a México. Esta persona dijo que México no tiene nada comparado con Perú. Él dijo que obvio le iban a ganar a la comida de México. Y esta otra persona que la tortilla y el chile no le ganan a un ceviche. De la nada los peruanos andan con todo tirándole a México, pero los mexicanos solo dicen con quién pelean. Ya mi casa no está en Perú. Ahora que estoy sí extraño mucho a mi familia. Es lo único que extraño ahorita. Que mi casa es México. No, yo quería volver, necesito volver a México. Dejen de estar cantando esa música de las mañanitas. Que culturalmente también se metió eso a través de Sudamérica. Dejen de cantar las mañanitas, canten canciones propias de sus países. Porque cabe mencionar que la relación entre estos dos países cada vez se pone peor. Es decir, en su momento peruanos podían venir a México sin visa, posteriormente les ponen visa, también a los mexicanos les ponen visa, pero posteriormente se arrepienten porque había mucho turismo de México para Perú. Es decir, todo esto se ha convertido en un tema bastante complejo, y me atrevo a decir que a día de hoy la relación entre Perú y México es una de las más tensas que se tienen actualmente. ¿Qué opinas de los mexicanos? No son muy vagos, quizás muy feos, pero pues así es bonito, puede ser, no. La verdad es que hay mucho pique en redes sociales. Perú mete mucha caña a México, sí. En TikTok, se nota una barbaridad. También leo mensajes de hermandad entre peruanos y mexicanos. Pero se ve mucha tralla también. Número 8, Ecuador. Todos conocemos lo que pasó en abril de 2024, lo cual de hecho comenzó en 2023. En ese entonces pasa que Jorge Glass se convierte en una persona que estaba bajo juicio en Ecuador, en el cual decían que había sido motivo de corrupción, etc. Y en ese entonces pasa que lo están enjuiciando, pero lo dejan en libertad condicional. En ese entonces aprovecha esa ventana de oportunidad y le solicita a México que le dé resguardo en la embajada mexicana. México accede, le dan resguardo en la embajada mexicana, y posteriormente el presidente de ese entonces, Guillermo Lasso, le dice al gobierno de México: oye, no puede ser, esta persona necesita estar en la cárcel y tú no lo puedes tener ahí. Pero México le dice que no, que México se basa en todo el tema de los asiliados políticos y todo eso. Posteriormente pasa algo, y es que son las elecciones en Ecuador. En ese entonces se dice que iba a la cabeza alguien que iba a quedar en el poder, acaban con la vida de esta persona, y había solamente dos personas que podían contener o que estaban rivalizando contra esta persona, una señora y Daniel Noboa. En ese entonces le echan la culpa a la señora, que también iba un poco más repuntada, y de esa forma, cuando le echan la culpa, su popularidad baja y Daniel Noboa sube, y de esa forma se queda con la presidencia de ese entonces. Vaya Noboa, madre mía, menuda manera de ganar las elecciones. Mucha casualidad que el hombre más rico de Ecuador también sea su presidente. Mucha casualidad, ¿no? Todo iba normal hasta que el presidente de México, pues prácticamente lo que yo les acabo de decir, lo dice en la mañanera. Él dice, pues es que en Ecuador pasó así, un presidente y tal, y acabaron con la vida de tal, eso benefició a tal, y pues quedó como presidente. Eso no es bien tomado por Daniel Noboa, quien lo toma a mal, comienzan las tensiones, y eso solamente hace que ahora le pida con más fuerza a Jorge Glass, que se encuentra en la embajada de México. Allanaron la embajada de México en Ecuador. ¿Y ahora qué? Primero, contexto. El 5 de abril militares ecuatorianos
ecuatorianos irrumpieron en la embajada de México en Quito para detener a este hombre, Jorge Glass. Aquí pasa algo interesante en abril de 2024, que es cuando ingresan las Fuerzas Armadas de Ecuador a la embajada mexicana, algo que no se había visto en la historia moderna. Para que se den una idea, ni siquiera Francia y ni siquiera alguna potencia fuerte como Estados Unidos había hecho eso. Una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet y otros se habían atrevido a eso. Obviamente la historia todo el mundo la conocemos. Posteriormente México inmediatamente rompe relaciones con Ecuador. Hay muchos países que apoyan a México. Nicaragua rompe relaciones con Ecuador, Colombia apoya a México, Venezuela apoya a México, etcétera. Y prácticamente toda la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos, también apoya a México, porque es una conducta que no se había visto nunca antes, y ni siquiera por potencias y ni siquiera en tiempos de guerra. The delegation of Canada. El Canadá vota en favor. Thank you, embajador. La delegación de Chile, ¿cuál es su voto? Chile vota a favor. Gracias, embajador. La delegación de Colombia, ¿cuál es su voto? Colombia vota sí, aprobado. Sin embargo, esto hace obviamente que de aquí lleguemos a un proceso de juicio en el cual México demanda a Ecuador. En este punto, pues ambos presentan sus alegatos. México lo hace justamente, y ahora estamos esperando al año de 2026. En enero de 2026 se dice que vamos a tener ahora la defensa por parte de Perú. Posteriormente va a haber un periodo en el cual los jueces van a revisar qué pasa y podríamos tener una resolución para ahí del año más o menos 2027. Sin embargo, actualmente, hablando de relaciones diplomáticas, pues prácticamente no hay relaciones diplomáticas. De hecho, AMLO las termina, y posteriormente, cuando la presidenta Sheinbaum toma posesión del poder, dice exactamente lo mismo: yo no voy a reanudar relaciones diplomáticas mientras esté todavía Daniel Noboa en el poder. Y esto obviamente va a terminar hasta el año de 2029, porque acaba de ganar la presidencia hace algunos meses. De esta forma, pues prácticamente Daniel Noboa entraría o terminaría su periodo presidencial en mayo de 2029, mientras que la presidenta de México pues lo terminaría unos meses después. Así que habrá que ver qué pasa en 2026 con toda la defensa de Ecuador. En el 2027 más o menos se daría el resultado de este juicio para ver qué pasa con Ecuador, y posteriormente hasta el año de 2029 veríamos qué pasa con las relaciones entre Ecuador y México, aunque cabe mencionar que aquí el tema de los pueblos ecuatorianos y mexicano pues está intacta. Es decir, todo este no es un tema contra el pueblo de Ecuador, sino simple y sencillamente contra su gobierno. Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente. Número 9, Argentina. Yo es que a Noboa no lo trago, no puedo con él. Ganó las elecciones. ¿Cómo las ganó? Es que es un cholito, un niño rico. Es lo que es. Lo siento mucho, pero es que ha llegado al poder por el dinero. Y se comporta como se comporta por la vida que ha tenido. Una persona que su ego le va a dar fuerte. ¿Y por qué le va a dar fuerte? Porque en Ecuador está claro que es el amo. ¡Es el amo! Te presentas a las elecciones y o acaban contigo o hacen algo para hacerte perder votos. Y va el tío con todo el morro del mundo y asalta a la embajada de México. Algo totalmente ilegal, que no se me ha hecho nunca. Pues Noboa tendrá un ego muy grande, podrá dominar Ecuador como él quiera, pero cuidado, cuidado, porque ya te quieres ir más arriba de Ecuador. Y en Ecuador lo tendrás todo comprado, pero fuera, no. Llega un momento que te pararán los pies. México ya lo está haciendo. Cuidado, Noboa, con todo lo que hagas que no afecte exclusivamente a tu país. Cuidado, que en Ecuador será lo que serás, pero fuera de ahí no eres nadie. Es que me pone enfermo este señor, de verdad. Ejerza el cargo de presidente. Número 9, Argentina. Aquí llegamos a un punto interesante, porque esto ya no es por temas de guerra, etcétera, sino por algo realmente banal, y estamos hablando del tema del deporte. De hecho, en ese punto todos conocemos que Argentina es un buen país para jugar fútbol. Sin embargo, esto ha ido escalando al punto de que algunas personas de Argentina durante varios años, durante varias décadas, han ofendido a los mexicanos. Es decir, en algunas ocasiones se han atrevido a decir que la Liga Mexicana no sirve para nada, que es una basura, que los mexicanos se creen mucho pero que no son nada. Muchos comentaristas han llegado a decir es que los mexicanos son lo peor, que tal, no puede ser posible que de ciento tantos millones no puedan ni siquiera sacar a 10 jugadores, etcétera. De esa forma, la prensa y los jugadores de Argentina calientan todo el ambiente para que, obviamente, pues ofender a México. Lo que no me gustó es que menospreciaste el fútbol mexicano. ¿Yo? Sí, porque no, yo no lo menosprecio. Yo digo que es mejor. No, yo no lo menosprecio el fútbol mexicano. Digo que es una mierda. En los 90s, por ejemplo, hubo problemas cuando México fue a jugar a Argentina, mientras que actualmente estamos viendo que México, pues ya no solamente se está dejando, sino que ahora está yendo en contra de Argentina también. Eso lo vimos en el Mundial de Qatar, cuando justamente los argentinos estaban molestando a los mexicanos, que los mexicanos no sirven para nada, que solamente tienen el Chavo del
18, que tal, y los mexicanos comenzaron también a hacerles un canto en el cual les recordaban a las Malvinas, a su economía, y esto fue escalando a tal grado de que ahora los argentinos dicen es que los mexicanos se pasan, ¿cómo es posible? Estamos hablando de fútbol, pero ellos nos cargan con la economía, nos cargan con esto, ¿qué tiene que ver las Malvinas? Nosotros no estamos hablando de Texas. Que están criticando al pueblo mexicano por cuestiones futbolísticas, qué bueno que tengan algo que celebrar. Porque por otro lado, muchos de sus connacionales tienen que venir a nuestro país para poder comer bien, ¿verdad? Esto no ha quedado ahí, incluso lo hemos visto en temas como por ejemplo Messi. Messi es un jugador que a pesar de que es muy bueno, cuando juega contra México se enoja bastante, le molesta mucho jugar contra los mexicanos, no se nota que no le caen los mexicanos. Messi luego de anotarle gol al América se enganchó contra la afición y se burló de México haciendo señas de que él tiene 3 mundiales y México 0. A tal grado de que por ejemplo en una ocasión cuando Argentina le gana en el Mundial de Qatar a México, se dice y hay unas imágenes donde patea la playera de México, los argentinos dicen no, che, pues es que ustedes están malinterpretando, solamente iba pasando por ahí, no pasó más, pero los mexicanos dicen no, tienes que respetar los colores de la selección mexicana, del país, es como que nosotros pisáramos o quemáramos una playera de Argentina. Eso pues prácticamente lo único que ha hecho es que la tensión sea cada vez más grande, algo que era solamente de un deporte cada vez sea más grande. Fíjate muy bien. ¿Messi patea una playera de la selección mexicana? Este video está causando controversia. Por ejemplo, el presidente Alberto Fernández dijo, y cito textualmente, los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Esto dando a entender que ellos eran europeos, como si eso fuera algo que los hace superiores. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y es que ese es uno de los dichos que prácticamente han hecho que los argentinos no sean muy queridos ni en Brasil ni en México, porque prácticamente se puede decir que han tenido una mala educación en ese aspecto, en el cual creen que porque son de tez blanca o que tienen descendencia europea, piensan ellos que los hace superiores, cuando prácticamente no importa el tono de piel, prácticamente cualquier persona estamos en la misma situación. Sin embargo, cabe mencionar que fuera del tema del fútbol hay cierto respeto entre mexicanos y argentinos, entre la cultura argentina, la cultura mexicana, hay cierto respeto, no pasa de cierto nivel, tampoco somos los más grandes enemigos del mundo. Sin embargo, cabe mencionar que eso incluso ha hecho que más de 50,000 argentinos están contabilizados que han venido de Argentina para vivir a México, los cuales se han instalado en ciudades de México. Todo esto derivado de los problemas económicos que sufre este país. Así que ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre el tema de Argentina, si es uno de los mayores enemigos de México o simple y sencillamente es algo que se focaliza en el tema del fútbol. Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. A ver, a mí es que lo de poner el tema fútbol como para querer sentirte superior a otro país me parece una tontería que no cabe en un cerebro racional. No puedes ir a vacilarle a una persona porque has ganado un mundial y el otro no. Cuando la otra persona tiene un trabajo que le permite vivir con dignidad, irse de vacaciones a algún sitio, disfrutar de la vida, y la otra persona tiene un país, por desgracia, destrozado como está. No tiene ningún sentido que te metas con un país por temas de fútbol cuando el tuyo está tan mal. Y tú y los tuyos estáis tan mal. No tiene ningún sentido. Y siempre digo lo mismo. En España hay muchos argentinos, de los cuales la mayoría de los que he conocido, pues muy buena gente. La verdad es que no tengo ningún problema. Nunca he tenido problemas con ningún argentino, de hecho. Ahora, yendo hacia un tema del vídeo que he comentado. Algunos, como carta de presentación, ya te dicen, sin que los conozcas. O sea, te dicen, bueno, yo soy mitad español, porque tuve un abuelo que era vasco, tengo descendencia italiana y española, y lo dicen como si por eso le fuera a tener más consideración que si no me lo dice. A mí me da igual, ¿vale? Que es un dato que puedo saber y no pasa nada, pero es como carta de presentación. No entiendo por qué. Porque yo por lo menos no voy a valorarte más porque tengas más sangre española o europea o menos. Yo estoy hablando con una persona, sé que es argentino por la forma de hablar que tiene y ya está. No veo más allá, ni me interesa. Y digo lo mismo, no todo el mundo, no todos los argentinos, pero sí que es algo que he vivido varias veces y me extraña porque cuando ha sido gente de otros países no te insisten tanto en esto, pero muchos argentinos sí, y que son libres de decir lo que quieran y de presentarse así, pero que a mí, pero que lo diga, porque se cree que así me tiene que caer mejor o lo voy a tener en un pedestal más arriba, pues no, para mí es irrelevante.
Y número 10, hablando de fútbol, cabe mencionar que en este punto les podría decir que no hay otro país que sea completamente enemigo de México. Es decir que hay más de 10 países que son completamente enemigos y están en contra de México sería muy largo. De tal forma podemos decir que en la 10ª posición podríamos poner a países que en el fútbol no se llevan muy bien con México. Y podríamos tener incluso ejemplos de Holanda, de Países Bajos. Recordemos el tema del no era penal. Justamente en ese entonces México estaba a punto de pasar por fin al quinto partido. Robben agarra, se tira en el área chica, le dan un penal, lo meten y prácticamente sacan a México del mundial. Unos días después, pues todo México estábamos enojados con este güey. Y resulta ser que el mismo Robben sale en una entrevista y dice, pues es que la verdad luego sí me tiro, no era penal, pero pues ya pasó, ya ni modos. Buscando el área, sigue Robben, por poco no se enfrenta, sigue Robben, Pero es que eso, yo lo siento mucho, pero estoy en contra. Para mí debe ser juego limpio, si no ganar, ¿qué significado tiene? Porque ganar sin merecerlo no es ganar, es creerte que es ganado y engañar a la gente. Eso no solamente pasa con el país de Holanda, es decir, no hay pleito entre el país de Holanda o los Países Bajos con los mexicanos, sino se quedó en el tema del fútbol. Pero lo mismo pasa, podríamos decir, en Centroamérica y el Caribe. Es decir, al momento de que la CONCACAF, México prácticamente siempre ha ido a los mundiales, prácticamente casi siempre gana la Copa México o Estados Unidos, pues eso ha hecho que haya cierto resentimiento en todas las selecciones de Centroamérica, me atrevo a decir, y algunas del Caribe, como por ejemplo Jamaica. Esto ha hecho que pues el rival a vencer, el máximo némesis, el máximo logro de la CONCACAF sea dejar fuera a México. Eso lo hemos visto con Honduras, por ejemplo, donde el tema del fútbol ha pasado o ha subido de tono, en el cual los hondureños cuando juegan con México lo ven como si fuera una rivalidad real, como si esto fuera un tema de guerra, como si fuera algo, un tema de que vamos a ir al mundial si le logramos ganar a México, mientras que México lo ve simple y sencillamente como un partido más. Que te quede claro, papá, que venir a jugar aquí a San Pedro Sula se respeta. No, y echate a dormir. Si México le gana a Honduras es normal, pero si Honduras le gana a México, con eso los hondureños viven 5 o 6 años o 2 o 3 y por eso se sienten felices. Esa es la realidad de mentalidades y de niveles, esa es la verdad. Sin embargo, eso también pasa, por ejemplo, en Panamá. A pesar de que entre Panamá y México no hay rivalidad entre los países, entre los pueblos, en el tema del fútbol pasa exactamente lo mismo. Los panameños siempre, ay, es que México, es que pagó los árbitros, es que Panamá ahora es el papá de México y ahora sí vamos nosotros a pasar. Entonces pasa algo muy interesante, que es cuando Panamá logra tener un nivel un poco más alto, pierde piso y en ese punto dice, pues es que ahora nosotros somos los reyes de la CONCACAF, ahora México se la va a pellizcar, ahora nosotros somos los reyes. Pero justamente cuando eso va pasando es cuando o Estados Unidos o México nuevamente vuelven a poner el golpe sobre la mesa y vuelven a poner de que ellos quedan como campeones. Eso ha hecho pues cierta rivalidad, cierto resentimiento muy fuerte. Cielito lindo, bien. Bien. Vamos a ponerlo bien, que Panamá será campeón y que México va a llorar. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que gran parte de los países los cuales tienen problema con México, al menos de Latinoamérica, gran parte de ellos lo hacen más que nada por un tema de sacar un beneficio? Te voy a poner un ejemplo. Argentina no es casualidad que siempre se enganche con México. ¿Por qué no se engancha con Estados Unidos? ¿Por qué no se engancha con el Reino Unido, que les quitó las Malvinas? ¿Por qué no se engancha o se sienten muy grandes contra otros países? Claro, Argentina, que ha ganado más, ¿por qué no se engancha con países que hayan ganado varios mundiales? Como Argentina. Van a por México por interés, porque les da público. Como Perú, Colombia, etcétera. ¿Por qué siempre es con México? Y es que resulta ser que todo parece indicar que hay cierto sentimiento de inferioridad en el cual lo único que ellos pueden tener que sí los hace sobresalir sobre México es el tema del fútbol, porque fuera de eso hay muy pocas cosas en las cuales Argentina sobresale por encima de México. Y punto número 2, porque le es muy redituable. Es decir, el partido más visto en todo el Mundial de Qatar no fue la final de Francia contra tal, fue el partido entre Argentina y México. Fue el partido que vendió más entradas. De esta forma podemos entender que cuando se enfrenta Argentina con México es completamente seguro que se va a llenar el estadio, que va a ser completamente viral en redes sociales, que va a haber una gran calentura por este partido. Es que es increíble que un partido de México contra Argentina sea más visto que la final. Es que el poder mexicano, 130 millones, agüita, ¿eh? De esa forma, Argentina sabe que el público más grande que hay en toda habla hispana es México. Si Argentina logra ganarle a México, pues prácticamente logra tener trascendencia mundial. De esa forma, le saca beneficio a México. Lo mismo pasa con Perú. Perú hasta hace 5, 6, 7 años no pintaba mucho. Sin embargo, cuando comienza a engancharse con México y comienza a pelear con México, pues para cada vez se hace más viral, que los memes o por lo que
se habla de Perú, cosa que no pasaba anteriormente. Lo mismo pasaba con Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, nadie lo conocía, pero cuando comienza a meterse con México y molestar a México, pues prácticamente se hace noticia mundial. Ahora todo el mundo conoce a Daniel Noboa, no porque haya sido un buen presidente, sino porque se metió con México. De esa forma podemos tener como conclusión de este video que muchos de los países que buscan pelear con México, tener una rivalidad con México, muy posiblemente sea porque le están buscando la ventaja. México, al tener 130 millones de habitantes más otros 40 en Estados Unidos, es un público bastante poderoso. De esa forma, prácticamente cualquier país de Latinoamérica que quiera trascender, que quiera ser viral, que quiera ser conocido a nivel mundial, tiene que pasar por el filtro de México. Y es ahí donde podemos entender por qué Argentina, Perú, Ecuador se han metido con México en los últimos años, porque les ha sido muy redituable, porque a la raíz de eso sus países han sido más conocidos. Claro, 130 millones en México, 40 en Estados Unidos y luego alrededor del mundo, pues 200 millones de mexicanos. Al final esos 200 millones se notan. Y hay quien prefiere la mala fama a no tener fama.